Entonces, yo creo que ya es una excelente hora para empezar. Bueno, antes que nada, buenas noches con todos. Les saluda Renato Aste, jefe de marketing de ASEI, de la Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú, y les doy la bienvenida a este nuevo ASEI Meeting que vamos a tocar hoy día. Como ustedes saben, los ASEI Meetings son un espacio donde nosotros buscamos y tenemos como objetivo el compartir conocimiento que sea de utilidad no solamente para especialistas en nuestro rubro el inmobiliario, sino también para la sociedad en general. Así que en este día me acompañan tres especialistas que en un momento más voy a pasar a presentar, pero que me van a ayudar cada uno desde su conocimiento y desde su experiencia poder presentar el tema central que nos reúne hoy día, que tiene como nombre nuevas tecnologías y metodologías para optimizar la rentabilidad de los proyectos inmobiliarios. ¿Cómo podríamos ponernos en contexto a todos los participantes antes de empezar el evento? Bueno, básicamente, como bien sabemos nosotros, y más aún en las épocas que nos está tocando vivir, debemos tener claro que la aparición de nuevas tecnologías en el mundo está generando que se desarrollen nuevas metodologías, las cuales vienen siendo aplicadas en la actualidad y tienen como el objetivo minimizar los sobrecostos y las extensiones de plazo en los proyectos inmobiliarios. ¿Esto con qué objetivo? Lógicamente, en buscar una mayor eficiencia y buscar ser más rentable tanto en tiempo y como en dinero para, digamos, los dueños de las inmobiliarias que son quienes producen estos proyectos, ¿no? Pero lo interesante de esto es que es algo que no solamente se puede aplicar al mundo inmobiliario, sino que se puede aplicar también a cualquier emprendimiento en general. La tecnología es algo que ya no es algo que se viene, es algo que ya está trabajando con nosotros, que existe entre nosotros, y en la verdad, mientras las personas, empresas y asociaciones lo tengamos más claro y tengamos, digamos, tomemos este cambio con la responsabilidad necesaria, vamos a poder irnos adaptando a estas nuevas tendencias que se vienen con todo esto que engloba el cambio tecnológico, ¿no? Hoy día, en realidad, estos tres especialistas nos van a hablar de algunos casos y aplicaciones de estas metodologías para demostrar cómo podrían aprovecharse en el sector inmobiliario. Como los pueden ver, bueno, son tres personas las que me acompañan. Es muy interesante porque vamos a tener experiencia de tres países diferentes. Paso a presentando primero a Piero Anticona Tello. Piero es peruano, es consultor principal de analítica estratégica actualmente, y él cuando exponga nos va a hablar un poco más de la gestión de contratos con robots y blockchain. Básicamente todo lo que representa la supervisión de obra con drones, ¿no? Muchos se preguntan, ¿los drones, los robots en el futuro reemplazarán al trabajador, a la persona? O sea, es algo que ya muchas empresas están, digamos, tomando en consideración, pero esto no quiere decir que reemplazan a la persona, sino que la empresa como tal tiene que ver cómo administra de forma óptima sus recursos para que el mix entre tecnología y entre ser humano sea el más eficiente posible. Después de ello, una vez que Piero concluya con su exposición, pasaremos a escuchar al señor Danilo Arba. Danilo es natural de Italia y actualmente se desempeña como Senior Partner de PME Group. Danilo se va a especializar y nos va a hablar directamente de cómo diseñar, estimar y planificar proyectos de construcción de forma más rápida e inteligente, con el apoyo de una plataforma que esté totalmente impulsada por inteligencia artificial. Así que ese va a ser el tema que va a tocarnos Danilo, y finalmente tendremos desde Brasil al señor Alexandre de Sabio. Alexandre es socio y director de Conexic Perú actualmente, y también es director de la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad de Lima. Título de su exposición, de la exposición de Alexandre, será el IPD, el BDC y cómo se pueden aplicar estas metodologías a los High Performance Buildings, o sea, básicamente a los edificios de alto performance, y cómo se hacen las integraciones para que estos edificios performen de forma, digamos, asociada directamente al uso de la tecnología. Entonces, sin más ni menos, les doy paso a los especialistas, que es justamente para lo cual nos estamos reuniendo en este momento, y de mi parte agradecerles su participación. Espero que el conocimiento que podamos impartir les sea de mucha utilidad y ya nos veremos próximamente en un próximo SAIL Meeting. Te extiendo la posta, Piero, para que puedas empezar con tu exposición. Ok, muchas gracias, Renato. Buenas noches a todos. En primer lugar, confírmenme que me están escuchando bien. Perfecto. Voy a compartir mi pantalla. También confírmenme que me están viendo. Que están viendo mi pantalla. Excelente, sí.
Sí, vale. Bueno, agradecer a la ACI por la invitación, ¿no? Y bueno, vamos a hablar un poco de nuevas tecnologías, cómo estas han sido aplicadas en otros sectores y que puedan dar ideas de cómo aplicarse en el sector inmobiliario, ¿no? Vamos a hablar un poco de gestión contractual, como ya dijo Renato. Vamos a hablar un poco de cómo nos ha ayudado sobre todo en el último proyecto en el que participé, a gestionar los contratos y sobre todo las comunicaciones en las fases de ¿cómo se llama? En los temas de conflictos y reclamos. Vamos a hablar cómo el Robotic Process Automation nos ayudó un poco a manejar este tema de las cartas, las comunicaciones, un poco también lo que se sugirió para implementar como blockchain y bueno, si da tiempo un poco para explicarle también un poco de seguimiento de obra con drones. Bien, bueno, un poco para que me conozcan rápidamente, soy ingeniero mecánico electricista, trabajado en los sectores de energía, minería y oil and gas, he manejado diferentes presupuestos de proyecto, diferentes tipos de proyecto y tamaño de proyecto, ¿no? Desde 5 millones hasta 6.000 millones. Últimamente, en el último proyecto en el que estuve, pues fue en la refinería de Talara, ahí donde, digamos, tuve la oportunidad de ver y usar, e implementar estas nuevas tecnologías y es un poco de lo que le voy a hablar ahora, ¿no? Y últimamente me he venido, digamos, implicando en ver cómo usar estas nuevas herramientas justamente en la gestión de proyectos, ¿no? Y sobre todo en gestión de control de proyectos. Bien, ¿qué está sucediendo, no? ¿Qué viene sucediendo, no? Últimamente en la gestión contractual. Pues seguimos manejando mucha información. Tenemos información que se ha quintuplicado, ¿no? En los últimos 30 años, ¿no? Y dentro de esa información, digamos, el 90% ha sido generada en los 2 últimos años, ¿no? Y esto ha hecho, pues, que tengamos volúmenes importantes, significativos de información en gestión de proyectos y sobre todo, por ejemplo, en proyectos grandes, ¿no? Eso lleva como consecuencia que haya factores, pues, que influyan de todas maneras en que la gestión contractual no sea eficiente, ¿no? Y uno de esos factores, por ejemplo, es el error humano, ¿no? La gestión de documentos, manejo de la información, ¿no? Ha llevado que el 94% de esos, digamos, factores de ineficiencia en la gestión de contratos sea error humano, ¿no? Eso nos lleva, pues, a que existan riesgos, retrabajos, hayan atrasos, sobre todo en manejo de información, en comunicación de la información, y sobre todo eso nos lleva a sobrecostos. Adicionalmente, tenemos el proceso de aprobación, ¿no? 68% también son causas vinculadas al proceso de aprobación, ¿no? Una mala gestión de la información nos lleva a que simplemente se atrasen los procesos de aprobación, el contratista no reciba, digamos, la validación en el tiempo adecuado y eso pues genere retrasos en el avance de la obra, ¿no? Se estancan también los contratos, por lo tanto, también nos generan finalmente mayor sobrecosto. Y eso también, esa cantidad de volúmenes y una, digamos, el ineficiente manejo de los datos, pues nos lleva a que a veces tengamos entre 3 a 4 versiones de documentos, ¿no? Eso definitivamente nos genera, pues, retrabajos porque a veces trabajamos sobre versiones que no están actualizadas, información que no está actualizada, entonces nos genera atrasos, ¿no? Vemos también que seguimos manejando documentos e información a través de Excel, ¿no? Armamos cuadros donde ponemos los códigos, cuáles son los contratistas, o en este caso, pues, puede ser proveedores, y ahí vamos llenando tablas y vamos manejando todo en Excel, ¿no? Adicionalmente, algunas empresas también implementan, por ejemplo, software de gestión de contratos. Y estos softwares, si bien nos ayudan definitivamente a tener más ordenada la información, aún no sigue siendo un uso, digamos, común en todas las empresas, ¿no? Algunas empresas optan por ambas. ¿Por qué? Porque a veces, por ejemplo, los softwares de gestión no emiten reportes que estén, digamos, con indicadores que la empresa maneja o que quisiera ver. Por lo tanto, esa información tiene que ser nuevamente tratada y trabajada, por ejemplo, en cuadros Excel o ahora que se está utilizando mucho en plataformas de Business Intelligence, ¿no? Como Power BI o Tableau o Cognos, ¿no? También tenemos que a veces, bueno, manejamos información en servidores nada más o tenemos el SharePoint, ¿no? Y ahí es donde tenemos toda la información y la compartimos, pero aún así no tenemos un proceso bien establecido de estructurar la información, de compartir la información, de accesos y bueno,
tenemos muchos riesgos con esa información que se encuentra, digamos, almacenada en estas plataformas, ¿no? Y algunos de repente también por el tamaño del proyecto, pues prefieren simplemente usar sus correos, ¿no? Ordenan sus correos, sus carpetas y mantienen ahí, digamos, la información que viene del proyecto, ¿no? Sus diferentes actores. Entonces, basado en estos factores, ¿cómo las nuevas tecnologías podrían, digamos, colaborar de alguna forma en minimizar estos errores, ¿no? En que no exista tanto error humano, que los procesos de aprobación efectivamente sean rápidos, ¿no? Y que pues no tengamos diferentes versiones de documentos y lo manejemos de forma ordenada, ¿no? Y para eso, por ejemplo, existe Robotic Process Automation, ¿no? El RPA, que es una tecnología, digamos, que imita las acciones humanas, ¿no? Interactúa con diferentes sistemas para ejecutar, digamos, estas acciones que son, por lo general, bastante repetitivas, ¿no? ¿Qué hace un RPA? ¿Qué hace un robot, no? El robot emula acciones humanas, es decir, tenemos que ver acciones que sean repetitivas y sobre todo que ayuden a manejar, que digamos que manejan un volumen importante de información, ¿no? Que digamos de alguna forma son, bueno, la llamamos operativas, pero ya en algún momento se vuelven tediosas, ¿no? Porque es ese mismo ejercicio hacerlo varias veces, ¿no? Entonces, es algo que de repente los robots nos pueden ayudar, ¿no? Opera con cualquier aplicación, ¿no? Es decir, puede ser desde búsqueda de información en Internet hasta buscar información en cuadros, digamos, emitidos por ERPs, ¿no? Por SAP, por ejemplo, u otras, digamos, software que usamos para manejo de información en el proyecto, ¿no? En los proyectos o análisis financieros que hagamos. Entonces, el robot puede interactuar con esas interfaces, ¿no? Puede buscar correos, puede interactuar con Outlook, puede interactuar con Word, Excel, PDFs, incluso leer cartas. Entonces, eso es lo que puede hacer un robot, ¿no? Procesa datos de data estructurada, es decir, no es que va a buscar a la fuente de datos directamente, sino que va, digamos, a buscar la información que ya ha sido emitida por diferentes, digamos, en este caso, otros softwares, ¿no? Entonces, para ese caso, si queremos buscar en la fuente, tendremos que tener pasos adicionales para poder después usar el robot, ¿no? Trabaja continuamente porque definitivamente un robot no se cansa, es una máquina, entonces no hay horarios. Se puede ejecutar todo el día, en horarios específicos, después de trabajar incluso, se puede programar. Entonces, digamos, no tenemos, bueno, en este caso de acciones repetitivas, disminuimos el riesgo de, por ejemplo, que alguien esté enfermo y simplemente no se pueda realizar determinada actividad, ¿no? Tiene alta precisión porque, bueno, dependiendo también cómo lo programemos y que efectivamente recupere la información que nosotros estamos buscando, ¿no? Porque si por ahí cometemos un error en la programación del robot, pues definitivamente vamos a obtener información que no nos facilita el trabajo, ¿no? No es invasivo porque puede trabajar en segundo plano, es decir, mientras podemos seguir usando nuestros correos, nuestro internet y todos nuestros programas normales, el robot va a trabajar en segundo plano, ¿no? Puede seguir haciendo el mismo trabajo, ¿no? Y fácil de escalar porque podemos tener como 50, digamos, acciones a pasar a 100, 200, 500, 1000 o más acciones que sean requeridas que el robot tenga que hacer, ¿no? Porque de repente con 50 acciones ya nos toma mucho tiempo, entonces eso se puede escalar hasta 1000, ¿no? Y van a ver que el robot, pues, les voy a mostrar un ejemplo, pues puede hacerlo en tiempo mucho más reducido, ¿no? Entonces, ¿cómo es que usamos el robot nosotros o cómo podríamos usarlo, ¿no? Por ejemplo, nosotros teníamos comunicaciones, bueno, los que conocen el proyecto en todo caso, al ser un proyecto grande, teníamos contratos de 2.700 millones de dólares, de 940 millones de dólares. Y esta magnitud de proyecto también generaba mucha información, ¿no? Recibíamos entre 30 a 40 mensajes diarios, ¿no? Entre reclamos, controversias, ¿no? Notificaciones. Entonces, toda esa información queríamos que el robot nos ayude de alguna forma a procesarla, ¿no? Es decir, nos diga efectivamente cuáles son realmente lo más crítico
Y al definir crítico, es decir, se enfocaba, por ejemplo, solamente en documentos que puedan leer, en la lectura de cartas, ¿no? De notificaciones de cambio, solicitud de cambio o controversias que venían por parte de los contratistas, ¿no? Y con esa información que él recuperaba, iba generando un archivo Excel, ¿no? Con la información, obviamente, de quién emitía el comunicado, qué fechas, a qué áreas se dirigía, si, por ejemplo, era ingeniería, era construcción, procura, ¿no? El asunto que era importante para ver también de qué se trataba, si requiere respuesta o no, entonces, o solamente era algo informativo como parte del proceso de comunicaciones de ese tema en específico. Las cláusulas de contrato, porque si podía leer el documento, entonces al leer el documento y nosotros programar con algunas frases específicas o cláusulas del contrato que fueran mencionadas, pues automáticamente nos indicaba a qué cláusula de contrato también se estaba refiriendo ese documento, ¿no? O esa comunicación. Si era una controversia o un reclamo, cuáles hitos también estaban impactados, ¿no? Si habían hitos que se mencionaban de repente, palabras, obviamente que eran iguales a los hitos que nosotros habíamos previsto, que eran críticos, ¿no? Entonces, si estaban referidas esas comunicaciones a esos hitos, pues simplemente las indicaba, ¿no? A qué hitos estaban impactando. Y eso de alguna forma después nos permitía priorizar en la base de datos aquellos documentos que teníamos que darle nosotros mayor importancia en revisarlos, ¿no? Y con esta información, una vez que ya tenías armada la base de datos, pues nosotros generábamos reportes también, ¿no? Porque ya la información está. Sabemos para qué áreas están dirigidas, quiénes son los contratistas, sabemos las comunicaciones incluso por mes que nos emiten. Podemos armar nosotros también, bueno, el listado de cartas, los asuntos, ¿no? Cuáles han sido respondidas, cuáles no. Entonces, de alguna forma el robot nos ayudaba. ¿Por qué? Porque nos permitía a nosotros priorizar el manejo de la comunicación. Bien, acá les voy a mostrar un ejemplo de cómo podría funcionar un robot, cómo podría ayudar, ¿no? De repente, por ejemplo, pensando un poco en el sector inmobiliario, el manejo de contratos, de información similar a lo que se maneja manejábamos en otros proyectos, ¿no? Siempre hay comunicaciones, preguntas por parte de los contratistas, en temas de ingeniería, por ejemplo, durante ejecución en la construcción, ¿no? Entonces, igual, ¿no? Los reclamos que se vienen dando. Entonces, lo que va a hacer el robot es leer el correo, ¿no? Va Outlook, va a recuperar los datos, ¿no? Los datos que va a recuperar va a ser el nombre de quien envía, el correo y el asunto, ¿no? Algo sencillo nada más para mostrarles el ejemplo. Va a crear una carpeta con el nombre de la persona que envió el correo, va a guardar los adjuntos y va a crear una lista con esos datos, ¿no? Un archivo Excel. Entonces, imagínense que ustedes de repente están haciendo un proyecto inmobiliario, entonces les envían información, ¿no? Y hay muchos interesados de repente y a veces tienen que ustedes mismos generar la data de quién está interesado, cuál es el correo de esa persona. Entonces, con esta información, digamos, y a veces mucha gente, me imagino, porque me ha pasado también que yo envío la información de repente todo el fin de semana porque es el tiempo que más tengo, donde tengo más tiempo, ¿no? Entonces, se junta todo para el fin de semana y el lunes tiene que empezar la persona a revisar toda la información y empezar a clasificarla, ¿no? A ordenarla. Entonces, con la ayuda de repente de un robot, eso les puede facilitar, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo funcionaría esto. Voy a mostrarles aquí, por ejemplo, acá he creado mi carpeta para un proyecto inmobiliario. En esta hoja Excel que está vacía, por ejemplo, se van a llenar los datos, ¿no? Y ahorita voy a lanzar el robot, ¿no? Entonces, ya lancé el robot, ¿no? Van a ver que en unos segundos va a empezar a mostrarme las carpetas, va a empezar a leer mis correos de forma, aquellos correos que no han sido leídos todavía. Va a empezar a crear las carpetas con los nombres, ¿no? Ya va a empezar a ver que en un momento empieza a llenarse esta carpeta. Y también al final va a crearme, digamos, el archivo Excel, ¿no? Con la base de datos, ¿no? Aquí ya pueden ir viendo cómo se van creando las carpetas, ¿no? Entonces, yo le he mandado, por ejemplo, acá está haciendo 200 correos, está leyendo 200 correos en total, ¿no? Los primeros 200 no leídos.
Entonces, con eso me está armando las carpetas y me está armando una base de datos. Bien, ya termino. Entonces, acá pueden ver, pues, todas estas empresas y personas me enviaron correos. Algunos, por ejemplo, me enviaron adjuntos, y aquí están los adjuntos, ¿no? Vamos a ver rápidamente el archivo Excel también. A ver, lo vieron vacío al principio, ven, acá está lleno, ¿no? Con los datos de las personas, los correos y el asunto. Si quieren, ustedes también pueden, por ejemplo, poner en el asunto que indique departamento. Estoy interesado en tal departamento, entonces la información también la puede ir filtrando y podemos ir armando una base de datos de solamente las personas que están interesadas en determinada información, ¿no? Para un departamento específico, un proyecto específico y así, ¿no? Entonces, puedo leer dentro del cuerpo también del correo y buscar información también que sea relevante que yo la necesite acá, ¿no? Entonces, y esa es una forma, por ejemplo, de poder usar los RPAs, ¿no? Bien, volvemos a la presentación. Entonces, ¿qué otras aplicaciones podríamos darle, ¿no? Al RPA, ¿no? Por ejemplo, lanzan campañas de actualización de información de clientes, ¿no? Para ver si hay nuevas expectativas, pues, nuevas búsquedas, clientes que puedan estar buscando, interesados en seguir ampliando de repente su patrimonio, ¿no? Inmobiliario, reconciliación de estados financieros, porque también de repente ustedes pueden, como le dije, pueden leer documentos, entonces a ustedes les envían, por ejemplo, estados financieros, ¿no? Entonces boletas, entonces pueden recuperar la información bajo cierto formato, obviamente, o de repente ustedes envían un formato que les llenen a ustedes para que esa información la lea el robot después, y con eso vaya armando la data, por ejemplo, de sueldos de los interesados, ¿no? Y va armando el perfil, por ejemplo, del interesado, ¿no? Y ustedes después con esa data van definiendo también quiénes les pondría convenir para que puedan después ofrecer, no sé, pues el proyecto que ustedes tienen, ¿no? Reporte de compliance para ver si está cumpliendo con requisitos, ¿no? Que ustedes también han establecido para ciertos perfiles, ¿no? La gestión de reclamos, de repente ya están haciendo entregas, entonces, digamos, pueden gestionar todos los documentos que le están enviando con fotos de repente de alguna gente que simplemente quiere que esté mejor acabado cierta área o cierta zona de la casa o el departamento, ¿no? Cosas así, ¿no? Pueden gestionar en ese tipo, ¿no? O la gestión de reclamos con sus contratistas también, así como lo vimos, como usamos en el proyecto de Oil and Gas, podría usarse también en sus proyectos inmobiliarios, ¿no? Creación de data, vimos cómo crea los archivos Excel rápidamente, ¿no? Con toda la información que va llegando. Asistente para costos reales, porque bueno, si por ejemplo queremos hacer análisis financieros y queremos recuperar información histórica, también, ¿no? Si de repente tenemos un montón de información y en vez de estar buscando uno por uno para hacer los vínculos, el robot, podemos crear un programa donde el robot va a buscar en cada celda el dato que nosotros queremos y vamos armando nuestra data con costos reales, ¿no? Con histórico o costos históricos, ¿no? Mejor dicho. Gestión de documentación, porque bueno, pueden ver que se archiva la documentación, crea las carpetas, no se pierde ningún correo, ¿no? Eso también, bueno, en función a la programación que ustedes le puedan dar, ¿no? También, bueno, ayuda también a pago de planillas, en este caso, pago de proveedores, ¿no? Si tienen muchos proveedores y quieren hacer pagos masivos, entonces también les puede ayudar, ¿no? Ordenar, pues, números de cuenta, CCI, direcciones, nombres, y códigos que necesiten, entonces también los puede ayudar. Y para estimaciones, ¿no? Como dijimos, si ustedes quieren recuperar data histórica, pues para armar presupuestos, también los puede ayudar para recuperar de diferentes archivos de proyectos antiguos, ¿no? Información que les sea a ustedes relevante para poder, digamos, hacer nuevas estimaciones y hacer nuevos análisis financieros de sus proyectos, ¿no? Entonces, de esa forma podrían usar ustedes RPA. De repente ustedes, conociendo mejor el sector que yo, pues pueden ver otras alternativas de uso de estos RPAs. Lo que sí es importante, hay que considerar, por ejemplo, al momento de implementar un RPA, es lo que ya comenté previamente, ¿no? Hay que tener, o sea, hay que ver que sea un volumen alto de acciones repetitivas, ¿no? Que el hecho de recuperar los correos, copiarlos en una tabla, ver que efectivamente
no se ha fallado digamos, toda la información del correo, que sea exactamente igual a como lo enviaron. Entonces, eso, ¿no? Eso lo puede hacer tranquilamente el robot, ¿no? Como vieron, acá lo hizo 200 correos en menos de un minuto. Entonces, imagínense, pues, tratar más información, ¿no? Les va a ayudar. Lo que normalmente les tomaría de repente una hora o una mañana, pues, tranquilamente lo pueden hacer en unos minutos el robot. Procesos estables y medibles, obviamente que puedan ustedes ver que efectivamente hay una mejora, ¿no? en el proceso o en la actividad que se viene desarrollando. Que sean actividades críticas, obviamente, ¿no? Para que la inversión también lo justifique, ¿no? Es decir, sabemos que si eso no se realiza o se realiza de forma muy lenta, pues puede de alguna forma impactarme porque ya la persona pierde interés de repente y busca otro proyecto, no se le responde rápido, entonces también eso puede generar de alguna forma pérdida de clientes, ¿no? Y que sea poco cambio en su ejecución, es decir, si voy a hacer mejoras, pues eso, ¿no? Que sean solamente mejoras, no que tenga que cambiar todo el programa para que cambie, para que busque hacer otra cosa, ¿no? Sino poco a poco de repente hay otra información que sí me interesa, que sea relevante para que después yo pueda armar mis reportes con esos datos que obviamente me va a ayudar a mejorar mi gestión, ¿no? Bien, también, bueno, se buscó implementar blockchain, ¿no? Tratamos de implementar blockchain. ¿De qué forma, no? Por ejemplo, para los que no conocen blockchain, rápidamente la persona A, por ejemplo, quiere hacerle un pago a la persona B. Entonces tiene que validar cierta información. Esta persona B, A, lo que va a hacer es enviar esa información, perdón, la persona B va a enviar la información a una red de veedores, ¿no? Aquí son varios veedores, que son varias computadoras en este caso, que van a revisar la información y van a validarla, ¿no? Esto hace que una vez que todos acepten la validación, va a generar un bloque, ¿no? Y este bloque va a entrar a formar parte de un bloque de cadenas, ¿no? Por eso se llama blockchain, ¿no? Cadena de bloques. Si el documento no se encuentra validado, este bloque va a tener un código diferente y por lo tanto no va a poder formar parte de este bloque de cadenas y por ende no se va a poder hacer el pago, ¿ok? Esto hace que el sistema de alguna forma sea inhackeable e incorruptible, porque tendría que ponerse todos los veedores de acuerdo en que para hacer algo muy, digamos, hacer trampa, pagarle de repente a otra persona y ¿cómo se llama? Y que este bloque entre dentro de esta cadena. Por lo tanto, dicen que por eso es inhackeable e incorruptible, ¿no? Porque es muy difícil poder hacer el cambio de estas codificaciones o justamente para aprobación de información, ¿no? Para la generación de estos bloques. Entonces, y con eso ya, digamos, se usa, ustedes pueden crear redes externas o redes internas de blockchain, ¿no? Para hacer sus validaciones, ¿no? Entonces, les voy a explicar cómo usábamos esto, ¿no? Cómo lo quisimos implementar. Teníamos, acá a la derecha pueden ver, digamos, rápidamente les explico, es el tiempo, por ejemplo, es un tiempo, bueno, solamente es un ejemplo, no tengo autorización para mostrarles todo en detalle, pero tenemos el tiempo, por ejemplo, del proceso de aprobaciones de reclamos, ¿no? De las etapas de reclamos. Y teníamos diferentes niveles de aprobación, ¿no? Entonces, lo que buscábamos es que el nivel 1 de aprobación, que es la mayoría de reclamos que se daban en campo, ¿no? Puedan ser resueltos a través de blockchain. Entonces, lo que se hizo fue justamente crear una plataforma donde en este caso, A y B, A era el cliente y B era el contratista, ¿no? Generaban un registro. Y lo que hacía era, por ejemplo, en una entrega diaria, ¿no? Así como ustedes también van a entregar áreas a sus contratistas, de repente esto también les puede servir, ¿no? Entregan diferentes áreas o entregan diferentes lotes, ¿no? A diferentes, si tienen, no sé, pues un parque inmobiliario grande. Entonces, y el contratista en este caso valida, ¿no? El cliente valida, dice, ok, por mi lado está ok, y si el contratista valida, dice, ok, pues simplemente se registra esto y, digamos, se sigue con las actividades, ¿no? En el caso de que no estuviese de acuerdo, ¿qué pasa si el cliente dice, oye, yo te estoy entregando el área bien, y el otro dice, no, ¿sabes qué? Mira, por aquí encontré en esta zona, de repente todavía hay camiones, o hay equipos, o hay materiales que deben sacarse, retirarse. Entonces, entra dentro del nivel de controversia, ¿no? Se quiere solucionar, digamos, más del 75% de estos casos a través de este blockchain, ¿no? De este registro. Entonces,
Como no está ok, se genera un segundo registro al momento digamos, de liberar ya el área, ¿no? Por parte del cliente, hasta que esto quede digamos, ya zanjado, ¿no? Que las partes estén de acuerdo y simplemente el tema esté ya, digamos, solucionado, ¿no? Entonces, y de esta forma, nosotros buscábamos reducir, que aquellos problemas, evitar las cartas, sobre todo las comunicaciones, porque ya en campo simplemente se emitían en este caso, los registros, ¿no? Y se iba, digamos, generando las aprobaciones, para que puedan seguir avanzando con las actividades, ¿no? En caso que esto no estén de acuerdo y el problema siga, entonces, obviamente tenía una cantidad de registros limitada, pasaba al siguiente proceso de aprobación, ¿no? De revisión. Entonces ya teníamos un segundo aprobador que en este caso iba a revisar, obviamente, el caso, y de ahí, y así, ¿no? Hasta ver cuál era el tema, ¿no? O cuál era la solución adecuada al tema de referencia. Entonces, de esa forma es como estábamos aplicando blockchain para resolución de controversias, ¿no? O conflictos. Hay otras aplicaciones que se pueden dar también, por ejemplo, propuestas, acá por ejemplo el Instituto de Ingeniería Civil del Reino Unido propone, ¿no? Otras aplicaciones para blockchain, por ejemplo, para validar información de ingeniería, ¿no? Donde se emite, el contratista, por ejemplo, le emite al cliente, pues, el documento, ¿no? Se hace con una verificación de control de calidad, obviamente, previa. Las horas trabajadas, se envía, pues, el ID, en este caso, del que hace del ingeniero, ¿no? Que va a revisar la información, y también sobre avances de obra. Entonces, toda esa información se puede enviar, ¿no? A través de un blockchain, ¿no? El cliente dentro de su sistema valida esa información, y una vez que está validado, automáticamente se generan los pagos, ¿no? Entonces, la idea es no contar con una persona, un tercero físico para que haga estas validaciones, ¿no? Simplemente el sistema lo que le va a permitir es hacer las validaciones, obviamente bajo cierta programación de cláusulas contractuales, y establecer criterios también de validación de ciertos documentos, ¿no? Para que se pueda proceder a hacer pagos automáticos, por ejemplo, de entrega de documentos, ¿no? De entrega de materiales, de avances de obra, ¿no? Y así. Asimismo, también acá van a poder ver, bueno, esto no sé si después se les va a enviar la presentación, pero otras aplicaciones, ¿no? En todo el tema de planeamiento, en procura también, y en avance de obra, ¿no? Entonces, con la información que tenemos, lo que blockchain puede hacer y lo que podemos generar nosotros dentro de o sea, como resultado del uso de blockchain, ¿no? Los que nos pueden emitir. Y bueno, ya para ir cerrando aquí, les voy a presentar un video de drones, ¿no? Drones también aplicado ahora como tecnología para hacer seguimiento de obra, ¿no? Entonces acá tenemos un video donde estamos viendo un proyecto, lo que el dron puede hacer, revisar, y con esa información, pues, vamos a ir levantando nube de puntos, ¿no? A ver, perdón, aquí. Y obviamente con esa ya nube de puntos, pues, al digitalizar estas imágenes, pues, podemos ir haciendo también inspecciones mucho más precisas, ¿no? Y otro uso que podríamos darle, por ejemplo, a este tipo de videos, ¿no? Es para reportes, ¿no? Acá les voy a mostrar, por ejemplo, aquí pueden ver un dashboard, ¿no? Donde se tiene el video insertado, ¿no? Con información de proyecto. Acá, por ejemplo, los que conocen de gestión de proyectos, las curvas S, ¿no? Donde va midiendo los avances, ¿no? Cuánto voy gastando con respecto a lo presupuestado, ¿no? Algunos indicadores también de gestión. De repente quiero ver los cronogramas, entonces voy usando esa información, integrando esa información, digamos, de lo que he hecho en obra con lo que tengo en mi proyecto, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo estoy con el tiempo? ¿Estamos bien? Bien, entonces, bueno, ¿cómo nos puede ayudar, no? En administrar mejor, estas nuevas tecnologías nos pueden ayudar en administrar mejor la información para una mejor gestión contractual, mitigar riesgos relacionados a la administración de la información, ¿no? Evitar atrasos, sobre todo en errores de comunicaciones, ¿no? Y con respecto a seguimiento de obra, pues con información también casi en tiempo real, ¿no? No necesariamente esto fue en tiempo real, pero
se puede producir y elaborar, digamos, acortar plazos, ¿no? Para reportabilidad de avances de obra, ¿no? Bueno, creo que estoy en el plazo, es así que bueno, gracias por la atención. Le doy pase a Danilo para que continúe con la presentación. Gracias, Piero. A ver si me deja compartir. ¿Ven la presentación? ¿Me escuchan bien? Ok. Bueno, vamos a ver rápidamente hoy una solución que es, ya está en el mercado desde años, ¿no? De cómo podemos diseñar, estimar o planificar proyectos de construcción con el apoyo de una plataforma que está basada en la inteligencia artificial y que nos consente de mejorar nuestras prácticas y ahorrar en varios sectores. Y vamos a ver cómo. Entonces vamos a ver una pequeña presentación muy rápida mía porque ya Piero ha hecho una gran introducción. Vamos a ver cuál es este software de diseño generativo, algunos lo llaman así, cómo las nuevas tecnologías impactan en varios sectores y también las informaciones de contacto si es que las necesitan. Bueno, ya me ha presentado antes, he puesto una foto para vernos por lo menos. Soy Senior Partner LATAM Managing Director de un grupo italiano y bueno, tengo más o menos 20 años de experiencia internacional, sea al lado cliente que del contratista en varios países alrededor del mundo. Y también he sido director regional de la H International y de otras asociaciones internacionales, pero vamos. Soy parte de una empresa, soy uno de los propietarios de una empresa nacida en el 84 y que todavía seguimos funcionando y bueno, vamos rápidamente para recuperar un poquito de tiempo en esta parte y tenemos bastante experiencia a nivel internacional, incluyendo proyectos como estadios para el Mundial de Fútbol del año próximo, incluido con nuestro software de diseño. Y vamos a ver ahora más que todo la parte más interesante, si queremos, de la presentación, que es el software actual, ¿no? Vamos a ver en siete pasos por qué un software de este tipo puede ayudarnos en el sector inmobiliario, más en general en todo lo que es el sector de la construcción alrededor del mundo. Bueno, ¿por qué tendría que de verdad importarnos este tipo de approach, ¿no? Y es porque nosotros lo que queremos es, se fue adelante, disculpen, queremos ver cómo nuestro estudio de viabilidad, que a veces lleva mucho tiempo y nos cuestan también mucho dinero, porque a veces tenemos que llamar consultores que son caros, que toman su tiempo, y también normalmente no es que uno hace una iteración de diseño, pero tiene que hacer iteraciones de diseño constantes y eso claramente nos lleva más tiempo y más dinero que estamos gastando. Entonces los clientes normalmente se quedan un poquito así porque no quieren dedicar todo este tiempo en esos estudios porque también hay una presión hoy en día en la competencia que es mucho más alto de antes y tenemos una incertidumbre en los resultados que vamos a ver. Las imágenes que vamos a ver siempre en la parte derecha son imágenes reales del software y no sé si vamos a tener al fin el tiempo de ver un video rápido. Entonces, ¿por qué? Es importante incluir en nuestros estudios plataformas que ya están disponibles en el mercado, aunque todavía se hace mucha dificultad en implementarlas por varias razones. Es porque podemos diseñar y planificar los costes, o lo que en inglés se llama el cost plan, en pocos minutos, y con todas las interacciones que queremos, una vez que está el sistema puesto en orden. Se necesita mucha menos horas de trabajo en general por la empresa que utiliza este tipo de plataforma y también, aunque para mí no es el ideal, pero
en el sentido que también se necesitan menos horas de consultores externos. Y entonces estas horas externas son más eficientes de lo que son normalmente con plataformas clásicas. Siempre es que hay. Y también es importante porque a nosotros como cliente nos da la posibilidad de tener más opciones viables, entender las diferencias entre las varias opciones y todo esto con mayor rapidez de resultado. Entonces, aunque estamos comprimidos con los tiempos para hacer estas evaluaciones, podemos con la aplicación de esta plataforma tener mucho más opciones. Y no es como antes, ¿no? A veces se necesita 1 o 2 semanas para un estudio de viabilidad rápido con su valorización de costes. Pero lo que pasa es que cuando tú tienes poco tiempo, no es que puedas hacer todas las interacciones que tú te gustaría hacer. Y esto reduce tu posibilidad de mejorar tu producto o tu proyecto. Y entonces esto es un problema para los clientes y para los que están viendo si un proyecto es viable o no. Pero ¿qué pasa? Cuando tú conectas en la plataforma algo como esto, lo que pasa es que tú tienes tu cost plan o tus planes de costes directamente integrados con tu ingeniería, con tu diseño. Y entonces, ¿qué pasa? Que si tú quieres hacer 5, 10, 15, 20, 50 interacciones de diferente tipo de soluciones, de manera inmediata todo se actualiza en automático. Así que tú tienes la posibilidad de hacer más interacciones para ver cuál podrían ser los resultados mejor para ti y de otra forma no gastar un montón de recursos financieros y tampoco perder mucho tiempo. Y también siendo una plataforma que puede, esta como otras, porque hay varias a nivel del mundo, hacer confluir varias información de diferentes otros sistemas, permite también que las comunicaciones entre el consultor, los clientes, los arquitectos, lo que sea de manera inmediata y no se pierda tiempo o se tiene información un poquito que no está bien procesada. Y entonces ese es otro punto de ventaja que puede tener una plataforma de este tipo. Y también cuál es el otro paso que también es importante, ¿no? Que podemos evaluar de manera inmediata nuestras iteraciones de diseño con los costes. Después de cada cambio, que sea un cambio chiquito en nuestra ingeniería o sea más grande, y todo esto está hecho de inmediato porque ya tenemos al interno de un sistema todos los datos necesarios para que cuando nosotros hacemos cambios de frente, en pocos minutos tenemos todos los resultados con nuestras interacciones. Y esto claramente permite también hacer más interacciones sin en realidad gastar más plata o más recursos. Y entonces es una ventaja muy grande por lo que empieza a utilizar ese tipo de sistemas comparado con lo que normalmente se utiliza, que muchas veces todavía se encuentra que solamente utilizan sistemas como Excel, digamos así, ¿no? Y entonces hay una diferencia de capacidad de estar en el mercado, de hacer licitaciones también mucho mayor para quien utiliza plataformas de este tipo. Entonces, uno puede tener, la verdad, que variaciones ilimitadas de cuánto me viene a costar un cierto tipo de diseño comparado con otro. No la puedes comparar de forma, ¿no?, una cosa de la otra, la que tú prefieres, y verlas de tiempo inmediato y hacer cambios de manera concreta y rápida. Y de inmediato vas a poder elegir las que son las opciones más viables para tu situación. Entonces es una ventaja muy importante. Y también hoy en día alrededor del mundo, no solo acá en Perú, sino en Europa, en Norteamérica, la adopción del BIM siempre está siendo más importante también porque muchos estados lo están haciendo como obligatorio y entonces se hace siempre más grande. Entonces, la integración de BIM desde la primera fase del diseño, ¿no?, como la fase de concepto, de viabilidad, lo que sea, y la fase de licitación, es también esencial para nosotros garantizar la contratación y ejecución de nuestro proyecto de manera rápida y eficiente y lograr
sacar esos problemas que normalmente se encuentran, ¿no? Y entonces los diseños creados por Bridge es un software, hay otros softwares de este tipo de plataforma que se pueden utilizar, son compatibles por BIM, por definición. O sea, todos son compatibles. Y también estos modelos creados en estas plataformas se pueden exportar en Revit, por ejemplo, que son el software más utilizados. Y lo bueno es que también no se pierde toda esa información que está normalmente escondida en un modelo BIM entre la fase de viabilidad y el diseño técnico hecho en BIM. Entonces, no hay pérdida de información entre varios sectores. Entonces, ¿cuál es el objetivo mayor de utilizar una plataforma de este tipo, ¿no? Es encontrar para el cliente, por lo que sea, o para quien hace una licitación, esto no es importante, el equilibrio óptimo entre nuestro diseño y el costo que vamos a tener, ¿no? Esto al final es el objetivo que nosotros tenemos en realidad. En un estudio de viabilidad, por ejemplo. O sea, como propietario, si yo fuera un propietario, quiero más opción de diseño que se ajusten lo más posible a mi presupuesto que yo tengo para encontrar la solución, el equilibrio mejor. Y este tipo de plataformas como herramientas de diseño y estimación de costes, hoy en día son capaces de cumplir estos requisitos en plazos mucho más cortos de lo que antes era necesario, no solo en plazos, sino en costos y también en recursos. Y esto es claramente una solución ideal. Acá a la derecha vemos, por ejemplo, una imagen de 3 opciones que se han escogido como iteraciones de nuestro edificio, por ejemplo. Entonces, al final, ¿no? Nosotros vamos a ver cómo revisar y evaluar una serie de diseños y opciones de coste diferentes de manera rápida y sintética cuando nosotros tenemos que hacer una selección de lo que queremos hacer. Y nos permite optimizar los planes de diseño basados en nuestro coste para ajustarlos lo más posible a lo que era nuestro presupuesto inicial. Y entonces, esto, si lo podemos hacer en tiempos rápidos, claramente en manera automática sobre todo, es una cosa, creo, muy positiva para quien es un desarrollador inmobiliario o hace construcción de todo tipo, porque este tipo de plataforma hoy en día se están utilizando en la construcción inmobiliaria, pero también en grandes proyectos de infraestructura, y entonces no es algo limitado a los inmuebles de este tipo. Entonces, también nos permite, como último paso, mejorar la calidad de nuestra evaluación de la viabilidad de nuestro proyecto, ¿no? Porque al final, el estudio de viabilidad es un acto, ¿no?, de equilibrio entre la calidad que queremos obtener, el tiempo y el costo que queremos alcanzar. Y a veces, como el tiempo es el elemento más importante, se pasa de parte con la calidad. Entonces, este tipo de plataforma nos permite tener un equilibrio mejor entre las varias situaciones para poder hacer la mejor, escoger la mejor opción para nosotros. Si es que estamos como cliente, ¿no? Estamos haciendo una viabilidad, o como si tenemos que hacer una licitación, ¿no? Eso nos permite hacer una licitación en tiempos más cortos y con mayor seguridad del resultado que estamos haciendo. Entonces también competir a nivel nacional o internacional de manera más desarrollada. Entonces, al final lo que vamos a obtener es que mejoramos la calidad de la información que tenemos, y esto claramente nos permite diseñar, comparar y evaluar en tiempos mucho más cortos. Y esto es una ventaja muy importante, también porque lo estamos haciendo con calidad de información, ¿no? Y el último, si no me acuerdo mal, paso es también que vamos a poder solucionar en gran parte, yo diría, todos los problemas de comunicaciones que tenemos normalmente cuando hacemos un proyecto, que tenemos, ¿no?, varios consultores, arquitectos que a veces están en otro país, y todo lo que el cliente o el contratista, o sea, siempre hay varias personas que están alrededor y que no siempre comunican de manera eficiente, ¿no? Y entonces también es uno de los problemas más grandes en los estudios de viabilidad. Y esto
nos permite a través de un sistema integrado hablar con el mismo idioma, ¿no? entre todos los actores del proyecto, y entonces también reduce el esfuerzo, ¿no? de interpretar y traducir la información que recibimos, porque está desarrollada de la misma forma. Y entonces esto claramente es una ventaja muy importante. Y al final, ¿cuáles son los puntos más importantes? Que vamos a tomar decisiones transparentes, o sea, son basadas en datos objetivos, no son un poquito me lo siento mejor así, lo vamos a hacer así. No, acá tenemos datos objetivos bien estructurados que nos van a permitir tomar la decisión correcta para nosotros. Tenemos una mucho mejor integración entre el valor, el coste y la ingeniería, el diseño. Y también otra ventaja muy importante es que tenemos acceso de manera instantánea a toda la información para todas las partes que están, ¿no? involucradas con nuestro proyecto, sin necesidad, si queremos, de enviar correos electrónicos, PDF, docs o cualquier otro tipo de documentación. Entonces estamos, ¿no? simplificando muchísimo la comunicación, y cuando la comunicación se hace de manera eficiente, entonces se reducen muchísimos problemas. Entonces, esto es lo que una plataforma de este tipo, y hay varias, ¿no? Para varios sectores, si queremos, puede ayudar a hacer a nuestros clientes, propietarios o contratistas, lo que sea. Y también, para concluir, podemos ver cómo, y este es un estudio que está en un technical paper, podemos ver cómo, basado en algunos, en una sesión internacional, cómo las varias técnicas de data mining que tenemos alrededor del mundo impactan de manera más efectiva o menos algunas fases, ¿no? que nosotros tenemos, como la estimación, la planificación, la programación, los riesgos y las oportunidades, el project control, el control de gestión en manera general, y todos los otros. Entonces vemos cómo, en este caso, es una experiencia personal, o sea, de los proyectos donde yo estuve, cuáles elementos del data mining, entonces todas estas tecnologías que también hemos visto, impacta de manera más profunda en algunos procesos. Y alrededor del mundo hay muchas empresas, sobre todo las grandes, que se están empezando, que entienden cuáles son los beneficios de este tipo de plataforma. Creo que he recuperado un poquito de tiempo, y bueno, era para mostrarle que existen hoy en día soluciones que permiten, ¿no? Permiten mejorar la manera en que trabajamos y tomar decisiones mejores basado en datos objetivos. Y bueno, espero que le interesó, y acá, bueno, tienen mis datos de contacto, y paso la palabra a Alexander para la última presentación de hoy. Gracias. Gracias, Danilo. Gracias. Buenas tardes com todos, ou buenas noches com todos. Primeiramente, me gostaria de confirmar se me escutam bem, por favor. Sí, te escuchamos. Perfeito. Excelente. Agora, déjame compartilhar acá a apresentação. Muito bem. E vamos. Está visível? Sí. Muito bem. Só estou configurando acá. Mientras configuro, também aproveitar a oportunidade para felicitar a todas as mulheres por seu dia internacional. Então, felicitações a todas as mulheres que nos seguem no evento de hoje. E agradecer a CI por la invitação para exponer sobre o paraguas de novas tecnologias e metodologias para otimizar a rentabilidade de los projetos imobiliários. Vamos.
Entonces, el tema que expondré hoy será sobre High Performance Buildings. Hablaré un poco sobre High Performance Buildings, también sobre IPD, VDC, BIM y contratos colaborativos. Es un reto bastante grande hablar en 30 minutos o 28 minutos sobre los temas que estoy exponiendo, entonces intentaré ser lo más preciso posible, pero antes empezaré con una pequeña introducción. Entonces, he organizado esta presentación con una introducción de la productividad y cómo la productividad en nuestra industria es baja en relación a las otras industrias, y después hablaré entonces la secuencia de High Performance Buildings, IPD, VDC, contratos colaborativos y algunas conclusiones sobre los temas. Muy bien. Entonces, primeramente, solo complementando la presentación, soy ingeniero civil con magíster y doctor en ingeniería civil por la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, certificado en Virtual Design and Construction por la Universidad de Stanford. Soy director de la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad de Lima, profesor también, investigador con varias publicaciones en revistas internacionales. También tengo una experiencia bastante grande en la industria de la construcción, en la gerencia de ingeniería, en megaproyectos en diferentes países como África, continente americano también. Y durante todo este período he tenido la oportunidad de trabajar desde la concepción, diseño, presupuesto, planeamiento, construcción, operación y mantenimiento de diferentes proyectos, en general proyectos muy grandes y clasificados como megaproyectos. También soy socio y director de Conexi, una empresa de consultores internacional, secretario del Subcomité Técnico de Organización de la Información, que es la secretaría a cargo del desarrollo de todas las NTPs, normas técnicas peruanas, para la implementación BIM en el país, en el Perú. Hasta el momento ya hemos desarrollado 8 normas técnicas disponibles para ustedes. Y una otra iniciativa también, eu sou criador e editor-chefe de VDC Dictionary, é um dicionário em linha sobre temas relacionados a desenho e construção virtual. Então, agora passando esta apresentação, antes de começar ou entrar nos temas da exposição de hoje, é importante analisar um pouco nossa produtividade. Quando hablo nossa produtividade, hablo do setor construção. E se analisamos os últimos 20 anos aproximadamente, hemos visto que nossa produtividade cresceu ao redor de 1%. E quando hacemos uma comparação, por exemplo, com a manufatura, este crescimento foi bajo uma taxa anual de 3,6% ao ano, o que representa, ao final de um período de 20 anos aproximadamente, uma diferença de 70%. Então, hemos melhorado muito pouco, ou poderíamos comentar que estamos estagnados em la produtividade de nossa indústria da construção. E por que tão baixa produtividade na indústria da construção? Então, há várias razões por isto, pero uma das principais é que nossa indústria não ha evolucionado tão rápido como as outras indústrias, a los cambios generados por las diferentes revoluciones industriales. Entonces, la primera revolución industrial, que fue la introducción de los sistemas de producción mecánicos con tracción hidráulica, después de la segunda revolución industrial, donde entró la producción en serie, nosotros todavía no lográbamos actualizar, no logramos evolucionar con esta velocidad en nuestra industria de la construcción. Todavía a produção em série dentro de uma obra é uma utopia. Se pode produzir algumas coisas, mas na maioria dos casos não. Então, é um tema, esta industrialização que necessitamos generar em nossa indústria é um tema urgente para melhorar nossa produtividade. E quando avançamos um pouco mais já para a terceira revolução industrial, onde temos a incorporação da microeletrônica, das computadoras,
Aqui hemos tenido um pouco de avanço, pero um avanço mais, eu comentaria que em las oficinas, como hemos visto na apresentação na hora passada, toda esta ferramenta tecnológica que nos permite chegar a projetos mais otimizados. Então, este câmbio, os desenhadores, as pessoas, os arquitetos, estão usando cada vez mais ferramentas e tecnologias para inovar em seus projetos, mas todavia falta que esta inovação chegue à la construção. E se consideramos a quarta revolução industrial, onde agora añadimos o tema de la robótica, de la simulación, de la integración de los sistemas, entre otros, también estamos muy retrasados en la industria en general. Claro que se ve algunos avanços, por ejemplo, en el uso de drones en proyectos, como enseñó Piero, pero todavía falta mucho que implementar en el campo, en la ubicación donde producimos. Muito bem. Então, como isto se traslada a nossos clientes em relação às suas expectativas? Então, para ensinar um pouco sobre isto, me gusta usar um exemplo que é um exemplo de um colúmpio, onde intento ensinar como funciona. No momento que contactamos um cliente para desenvolver um projeto, o cliente começa a explicar de que se trata este projeto e hacemos uma primeira interpretação. Invitamos a los outros profissionais, como o arquiteto vem e brinda sua própria interpretação de lo que entende por las necessidades do cliente e começa a ingressar os outros atores desta cadeia de produção. O contratista já lo interpreta de outra maneira, o engenheiro encargado de los cálculos, já tem uma outra dimensão, uma outra visão de que seria o projeto, como lo construi. Então, depois de ter uma série de planos generados por los arquitetos, por el engenheiro calculista, por engenheiros hidráulicos, elétricos, entre outros, a interpretação de la construtora normalmente é distinta em alguns aspectos e dependendo da complexidade, e ao final terminamos com isto. É decir, lo que buscava, o que queria o cliente era um colúmpio super sencillo, com um pneumático, uma corda pegada em árbol, e não mais que isto, e não logramos. E a pergunta aqui é, qual é seu colúmpio? Ou quem não ha passado por este tipo de situação, onde se generava uma expectativa e terminávamos não cumprindo esta expectativa com o cliente? Então, a pergunta que se queda é por que não logramos atender a las expectativas de nossos clientes? Então, muito está relacionado com como estamos fazendo a gestão do desenho de nossos projetos imobiliários. Em geral, estão muito basadas em desenhos em 2D. Claro que a cada dia, cada ano, a incorporação de BIM em las oficinas técnicas está cada vez mais forte, mas todavia há uso massivo de planos 2D. Então, o que passa é que quando tentamos trasladar os planos 2D e dependendo da complexidade, é muito difícil que as partes involucradas em um projeto logrem interpretar que os planos 2D que temos à esquerda representariam as edificações que temos à direita. Então, em função de todo isto, o arquiteto imagina uma coisa, o engenheiro estrutura outra, o cliente espera outra coisa, e ao final terminamos com um projeto que não atendeu às expectativas do cliente, e isso genera vários problemas. Então, o que temos que buscar é, que este fluxo de planos 2D hacia 3D não passe, e o que necessitamos é um caminho inverso, onde modelamos ou construímos em BIM. Em BIM, só para pontuar acá um pouco, BIM é um modelo em 3 dimensões com informação. Então, además de ter a geometria de uma edificação, vocês terão informação de custo, informação de planeamento, informação de desempenho energético, é decir, toda a informação do projeto está carregada em el modelo.
Inclusive, informação não visual, por exemplo, cartas, contratos poderiam ser conectados a los elementos gráficos que temos dentro de um modelo. Então, o que necessitamos fazer aqui é, de los modelos virtuais com informação, derivar os planos para a construção da obra. Então, e isto nos ajuda muitíssimo como engenheiros e também para atender a nossos clientes, porque estamos logrando simplificar a arquitetura e a engenharia para que qualquer pessoa pueda entendê-la. Então, esse é um objetivo fundamental ao usar BIM em el desenho e construção e operação de mantenimento de diferentes obras. E isto poderia se complicar muitíssimo dependendo da complexidade do projeto. Por exemplo, aqui temos um exemplo de um hospital que tem miles e miles de instalações elétricas, sanitárias, hidráulicas, a quantidade de interferência que este conjunto de utilidades poderia generar em el modelo durante a construção seria muito grande, generando paralisações de obra, generando discussões legais, contratuais e, com certeza, todas as partes involucradas seriam afetadas de uma maneira ou outra. Então, o que temos que fazer aqui, senhores, é fazer o modelo de lo que será o projeto, de lo que seria o projeto, construir, brindar a possibilidade ao cliente de visitar este projeto, ingressar no projeto, caminhar, verificar onde estão suas oficinas, seus diferentes ambientes, e uma vez que esteja validado no mundo virtual, começamos a construir. Então, com certeza, em este momento, estaríamos mitigando muitíssimo possíveis inconvenientes relacionados ao que comentei entre as expectativas e o que estamos brindando como provedores de serviços, tanto relacionados ao desenho como construção ou como a própria gestão. Então, é só resolver o problema do desenho? Essa é a pergunta. Então, se resolve o desenho, resolvo todos os problemas? A resposta é não, senhores. Essa é uma parte del todo. Então, o que temos que fazer? Temos um mundo de inquietudes para lograr um projeto que termine dentro do prazo ou antes do prazo e que tampouco tenha sobrecostos. E existe uma série de variáveis e componentes que podem afetar nosso projeto, desde a relação com o cliente, a interpretação de lo que realmente o cliente necessita. Também os aspectos contratuais também são importantes, todos os riscos involucrados em um projeto. As pessoas, como gestionamos as pessoas para que atendam a essa necessidade do projeto do cliente, como otimizamos o desenho em suas diferentes etapas, desde a concepção do desenho, depois usar o desenho para a construção e depois futuramente para a operação de mantenimento também, as tecnologias que deveríamos usar para gestionar este projeto. Então, são infinitos os exemplos que poderíamos mencionar que estão girando ao redor da cabeça do gerente geral, das pessoas que estão encarregadas da toma de decisão e como se resolve isto. Então, a outra pergunta que vem é: que realmente buscamos? O que deveríamos buscar? Então, atender às expectativas do cliente. Quais são as expectativas do cliente? Então, isso tem muita relação com o que chamamos de High Performance Buildings. Em que consiste High Performance Buildings? De acordo com nosso amigo Martin Fisher, é uma edificação de alto rendimento em sentido completo da palavra, assim, uma edificação que alcança seu propósito essencial e seja este medível ou não. E tem em geral, 4 componentes principais que têm que ser observados ou cumpridos. O primeiro componente é o componente de usável. É decir, que se pode usar a edificação. Quantas vezes não entramos em uma edificação e encontramos uma situação que os espaços não eram suficientemente desenhados para atender uma determinada funcionalidade? Ou até quando ingressamos, por exemplo, em alguns estacionamentos, em sótão, subsótão de determinado edifício, se queda muito complicado manejar nosso veículo. Então,
há um aspecto do uso desta edificação que não foi bem desenhado, não foi bem desenvolvido, ou quizás foi hasta um problema de construção que, al final, comprometeu ou comprometerá o uso de dicha edificação a lo largo de toda sua vida. Outro aspecto também que está relacionado a las edificações de alto rendimento está relacionado à sustentabilidade. Então, pensar em uma edificação que poderá ser sustentável a lo largo do tempo. Uma edificação que inclui, por exemplo, o tratamento de água, a geração de energia a partir de painéis solares, entre outros. Então, como poderíamos desenhar, construir e entregar a nosso cliente uma edificação mais sustentável? Outro aspecto importante também de los 4 componentes que temos de uma edificação de alto rendimento é o tema de edificável e construível, porque muitas vezes se desenham edificações tão complexas que o custo de construção é muito alto e, consequentemente, este custo se traslada ao cliente. Então, o que faltou? Faltou colaborar, faltou desenhar esta edificação usando ferramentas e tecnologias modernas, como comentei, por exemplo, usando BIM, onde se pode verificar, inclusive, as etapas de la construção com a construtora para encontrar o melhor procedimento construtivo que otimiza a entrega do projeto. E o último ponto que temos de los 4 é o tema de operável. Esta edificação tem que ser, ou será, operável por um largo período de tempo, muitas vezes 30, 40, 50 anos, e também temos que brindar mantenimento. Então, hemos evaluado durante o desenho de la edificação o custo da operação de mantenimento, ou será que estávamos tão concentrados somente na etapa de desenho e construção, que sabemos que a etapa de desenho e construção normalmente é uma etapa que representa 20, 30% do custo da inversão toda, e os outros 70, 80% são os custos de operação e mantenimento. Evaluamos corretamente para entregar uma obra que terá uma operação de mantenimento adequado para nosso cliente. Então, é um tema que também está dentro da avaliação de uma edificação de alto rendimento. Então, todo este cenário de uma edificação de alto rendimento, por que lo he incluído na apresentação? Porque é o que deveríamos buscar, senhores. Nós, como empresários, construtores, consultores, deveríamos mirar sempre a la entrega de uma edificação de alto rendimento para nosso cliente. Porque se nosso cliente tem mais ahorros, é muito provável que logre construir mais. E se logra construir mais, nós tendremos mais trabalho. Então, é uma cadena. Además, também de los aspectos ambientales, por exemplo, de impactar menos ao meio ambiente, entre outros. Então, isso é o que deveríamos buscar. Agora chega um ponto que nos perguntamos, pero como construímos uma edificação de alto rendimento? Como desenhamos? E aqui vem o conceito de lo que falei no início da apresentação de IPD, Integrating Project Delivery, ou integrando a entrega de projeto. E esta metodologia, esta forma de trabalho, foi criada em Stanford por o professor Martin Fisher e outros autores. E em que consiste? Consiste em integrar a informação do projeto, integrar a organização, todas as pessoas que estão trabalhando em dicho projeto, integrar os processos de construção, de desenho, de operação e mantenimento, integrar os sistemas e todo esta engrenagem trabalhando para chegar a uma edificação de alto desempenho. E todo isto funciona, esse sistema funciona muito bem se usamos a metodologia VDC, de desenho e construção virtual. E, por outro lado, para que isto resulte em mais benefícios para todas as partes, também se poderia usar o que chamamos de contratos colaborativos que derivam de IPD. Então, em la sequência, falarei um pouquinho mais agora do tema VDC e de IPD para que vocês entendam, ou que tenham por lo menos uma ideia general de que se trata isto, que funciona como uma engrenagem fundamental
para obter esta integração tão necessária para chegar a uma edificação de alto rendimento que, com certeza, atenderia a los requerimentos de nosso cliente. Então, em que consiste o marco VDC? Então, este marco VDC esta metodologia foi criada em Stanford em 2001 e tem como principal objetivo melhorar o planeamento, desenho, construção e operação de qualquer edificação. E esta metodologia foi desenvolvida com a indústria, não é uma metodologia que foi desenvolvida netamente por professores ou por técnicos, foi desenvolvida em colaboração com a indústria e consiste em usar modelos multidisciplinares que incluem o produto, e o produto, em esse contexto, chamamos que o produto é a edificação, a organização, que são os equipos de trabalho e de construção, e os processos dentro do projeto que temos. Então, este marco de colaboração integra a informação, integra as pessoas, integra todo o sistema e potencia muito a colaboração entre as pessoas para poder desenhar, para poder construir e para poder operar de maneira mais eficiente e eficaz. E uma vez que estão todos trabalhando bajo o mesmo ambiente de colaboração, também eliminamos o que chamamos de la latência, lo que tarda, por exemplo, no momento que apresentamos uma solicitud ou uma consulta de um projeto em obter a resposta. Então, falando um pouquinho agora de los componentes do marco VDC, que estão todos alinhados a los objetivos do cliente, todo trabalha para atender o objetivo do cliente. Temos 3 componentes principais. O primeiro componente é ICE, que é Integrated Concurrent Engineering, que é engenharia concorrente integrada. Então, o que consiste? São sessões de trabalho altamente colaborativas, mas de certa maneira um pouco informal. E como nasceu esta ideia? Esta ideia nasceu tendo como exemplo o método de extrema colaboração desenvolvido por Jet Propulsion Laboratory de la NASA. Então, Stanford estudou como era o método de colaboração da NASA para poder implementar, então, este método dentro do marco VDC. E isso nos permite, então, ter desenvolvimento simultâneo de várias tarefas interdependentes com diferentes grupos trabalhando, arquitetos, engenheiros estruturais, engenheiros elétricos, todos bajo o mesmo ambiente de colaboração. E depois temos outros 2 componentes fundamentais também e muito importantes para desenvolver este tipo de colaboração. Um que é o BIM, que já hemos falado um pouco, que representa o produto, que representa o projeto em 3D com informação. E o outro componente está relacionado à gestão da produção do projeto, é decir, mapear todos os processos e buscar reduzir a variabilidade em uma determinada sequência construtiva. Pero todo esto, senhores, sempre operando todos juntos, todos trabalham juntos em la nuvem, em sessões colaborativas. Aqui não existe o tema de aislamento em el desenvolvimento, tanto nas etapas de desenho como de construção do projeto. E o êxito só se dará se realmente todas as partes, inclusive a construtora e os provedores, se integrem em este ambiente para atender os objetivos do cliente. Então, para que isto funcione, é necessário ter o paraguas contractual. E este paraguas, o que se recomenda é desenvolver bajo o que chamamos de contratos colaborativos ou contratos de aliança. Ou hemos escuchado também os contratos tipo NEC, que foram usados na construção do Pan-Americano também, o contrato de aliança. Então, antes de entrar um pouquinho nos aspectos do contrato colaborativo, em que consistem os contratos tradicionais? Se nos perguntamos de como funcionam os contratos tradicionais, poderíamos quizás ter N observações, mas algumas de elas são: não promovem a colaboração, não promovem, são cerrados. É mais um esforço de predição, trata de antecipar problemas que aún não existem. Então, tentamos criar um montão de cláusulas para possível. Que passa se ocorre isto? Que passa se ocorre isto? E isto se trata de um contrato tradicional que simplesmente blinda, que simplesmente faz com que o processo, principalmente no ambiente construtivo, não se dê da forma que deveria usar.
é usado também como uma arma em litígios e não motivam o êxito das partes involucradas. Não existem incentivos para que se desenvolva de maneira mais eficiente e atenda melhor às expectativas do cliente. Então, aqui entra o tema IPD e seu impacto em el contrato. Então, ¿en qué consiste las recomendaciones de IPD en relación al contrato? Uno, que riesgos y recompensas serán compartidos por todas las partes, por el cliente, por la constructora, por los proveedores. Existe un alineamiento muy grande entre todos los involucrados desde el proyecto y este contrato opera y funciona baseado en la confianza en las partes involucradas. Entonces, es el contrato que promueve a colaboração, promove a transparência e promove o espírito de confiança entre todas as partes involucradas. E como isso, então, se poderia ver reflejado em las utilidades. Então, aqui temos um exemplo. À esquerda temos a modalidade do contrato tradicional. E como funciona normalmente na indústria, o contrato tradicional? Começamos um projeto e este projeto tem as utilidades como um fator do custo total do projeto. Então, o que passa normalmente é que se incrementa o custo do projeto, o que consequentemente estaria incrementando as utilidades da empresa encargada da construção. Então, e que passa com o cliente? Que terminará com um projeto a um custo muito mais alto do que havia inicialmente planeado. Pero bajo el contrato de colaboración que promueve el espíritu de la confianza y basado en IPD, lo que hacemos es fijar la utilidad, o sea, la utilidad tiene un valor fijo y la variable es el costo del proyecto. ¿Y qué hacemos en el contrato entonces? Definimos en el contrato que cuanto más logramos otimizar en el proyecto, mayor será el ahorro e mais utilidade teremos tanto para o cliente como para a construtora. Então, estarão todos trabalhando para bajar, para otimizar os custos do projeto e quanto mais logramos otimizar, maior será a utilidade de todas as partes involucradas. Pero o preço, o custo do projeto é fijo. E este contrato está basado no que chamamos de Target Value Design. Então, fazendo uma referência, uma comparação com o contrato tradicional, onde temos um desenho e do desenho derivamos o pressuposto. O que passa com contratos tipo IPD é que fijamos o custo, o cliente define, eu tenho tanto para invertir em este projeto e do custo derivamos o desenho. Então, essa é a modalidade que promove a IPD em los aspectos contratuais. E para ir concluindo, então, o que me gostaria de comentar de lo que he apresentado, rapidamente, em 30 minutos, é temos que entender muito bem o que necessita nosso cliente, as expectativas do cliente. Se não entendemos e se não logramos interpretar as expectativas do cliente, não vamos lograr cumprir com elas. E para ello, necessitamos ferramentas muito potentes de colaboração com as pessoas, colaboração com os sistemas e colaboração também com o tema do desenho. A partir de ter claro os objetivos do cliente, começamos o projeto. O projeto tem sua própria estrutura, tem seus próprios objetivos também relacionados à construção e todo isto para atender, até para superar as expectativas do cliente entre o tema de las edificações de alto desempenho. Para que se logre as edificações de alto desempenho, necessitamos também metodologias, ferramentas muito fortes para lograr esse objetivo, como é o tema de Integrating Project Delivery, IPD, como é ensinado. E isto se potencia através de metodologias, por exemplo, como de desenho e construção virtual, que involucram as sessões de colaboração, o modelo BIM, e o tema da gestão da produção. E para que isto realmente funcione, bajo um aspecto de muita colaboração, transparência e também um aspecto onde logramos repartir os ahorros
temos que desenvolver também a parte contratual bajo uma modalidade de contratos colaborativos ou contratos de aliança. Muito bem, então aqui deixo meu contato, Alexandre Almeida del Sávio, meu correio, caso vocês tenham alguma dúvida ou queiram conhecer mais sobre o tema ou necessitam ajuda sobre o que foi exposto, estou à inteira disposição. Muitas graças, senhores. He passado 2 minutos de los 30 e me quedarei atento agora a qualquer consulta sobre o tema. Muchas gracias. Muchas gracias, Alexandre. En realidad creo que ha sido una sesión bastante enriquecedora. He estado un poco escuchando lo que has expuesto tanto tú como Piero y Danilo. La verdad que ha sido un lujo contar con personas tan capacitadas en los temas relacionados a tecnología e innovación para el rubro inmobiliario. La verdad que de mi lado, así, miren, en realidad como ha pasado 1 hora y media relativamente rápido, porque así es cuando, digamos, uno aprende, uno ve cosas nuevas, y simplemente queda de mi lado y del lado de ASEI agradecerles la participación y sin duda próximamente ya nos volveremos a encontrar para una próxima sesión de conocimiento, que es justamente lo que creo que nos involucra a todos, nos reúne, no solo nosotros los que estamos aquí, sino también a todas las personas que han participado junto con nosotros en esta sesión, así que ya habrá momento para seguir conversando de nuevos temas y de, digamos, asuntos que competen tanto al rubro inmobiliario como les decía también al inicio de la sociedad en general. Entonces, muchísimas gracias a todos por participar. De esa manera damos por terminado el evento y nos estaremos viendo pronto en una nueva oportunidad. Muchísimas gracias y que tengan buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches Gracias. con todos. Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias.